Bienvenida, amada familia. Cada uno que está aquí es alguien muy valioso. Son muy valiosos para Dios y para mí, para el cuerpo de Cristo. Qué hermoso poder reunirnos, aunque sea una vez a la semana o tenemos grupos también 2, 3 veces a la semana. Qué bueno que es esta comunión y esta edificación del cuerpo de Cristo. Se retroalimenta en unidad por el Espíritu. El título del mensaje para hoy es El Espíritu de verdad. La relevancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él estuvo desde el comienzo, desde la creación. Pudimos ver su operar. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu se movía sobre la faz del abismo, ordenándolo todo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo y no hacen nada el uno sin el otro. Es una acción, ¿cuál es la palabra? Es una acción coordinada, sincrónica. Es una acción sincrónica del Espíritu Santo. Porque Él estaba moviéndose, estaba desorden, pero no hacía nada hasta que Dios habló la palabra, hasta que Cristo habló la palabra, porque el verbo es Cristo, el verbo es la palabra. Y sin Él, dice la Biblia, todo lo que ha sido hecho no podría haber sido hecho. Entonces es maravilloso. Pero para no cortarle a este mensaje, que por supuesto que el Señor nos va a hablar, porque yo tenía otro mensaje. Había trabajado en otro mensaje, era así una lucha. Pero ayer en la tarde, después del bautismo, el Espíritu Santo me lo cambió. Y en la noche me lo confirmó con Nercy. Así que, qué bueno que es Dios. Siempre va a guiarnos y siempre nos va a hacer saber que Él es Dios. Nosotros podemos preparar, hacer todo, pero Él tiene la última palabra. Así que vamos a ver la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas y de la verdad. Porque hay una lucha por la verdad. Juan 16:12, Jesús, antes de ir a la cruz, antes de partir, dijo algunas palabras muy profundas para tomar atención. A veces pasamos por alto. La obra del Espíritu es la obra menos comprendida, menos entendida. Es como que lo pasamos por alto. Pero la obra de la cruz sin la obra del Espíritu Santo no puede ser entendida, porque Él es el que nos va a revelar, nos va a guiar a esa verdad tan extraordinaria que sucedió en la cruz, que nos hizo hijos de Dios, que nos hizo libres, que nos dio una salvación eterna. Así que Juan 16, 2 al 13 dice, Jesús les decía, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesucristo sabía que ellos todavía no podían entender lo que Él tenía que decirles. ¿Por qué? Porque no había ido todavía a la cruz y la naturaleza de ellos no había sido cambiada. La nueva creación que se operó a través de la obra de la cruz no estaba en sus discípulos. Ellos tenían una mente natural, no podían entender la obra del Espíritu, lo que Cristo hizo. Eso es para entenderlo por el Espíritu Santo. Entonces, ¿y por qué no podían entender? Justamente por esto, porque esta nueva creación, esta nueva naturaleza ha dado lugar a que nos convirtamos en la morada del Espíritu,
en el templo del Espíritu. Y Jesús lo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Él mora con vosotros, pero estará en vosotros. Hay una diferencia de con y estar en. Y los discípulos moraban, tenían la ayuda del Espíritu Santo, pero no vivía dentro de ellos. Entonces no podían entender cosas relevantes, extraordinarias, para permanecer en esta verdad gloriosa de lo que sucedió en la cruz. Los seres humanos no pueden entender la profundidad del significado de la palabra de Dios, sino hasta que habita en ellos el Espíritu de verdad. Por ejemplo, en Pentecostés, Jesús les habló de la importancia de esperar al Espíritu. Y les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto de poder. Ellos estaban con una mentalidad natural, pensando en qué momento este Mesías prometido iba a liberarlos de un yugo temporal, pasajero. Pero Él quería liberarlos de otro yugo mayor que cualquier cosa pasajera o temporal. El yugo del viejo hombre que somete el ser, que no nos deja entender ni avanzar. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Entonces, después de que los discípulos recibieron al Espíritu, comenzaron a entender. Y ese Pedro que 50 días antes había negado a Jesús, hasta con malas palabras, por temor, por miedo a los judíos, por miedo a una muchacha que lo podía delatar. Después se levantó y se paró con una firmeza y les habló lleno del Espíritu Santo, enfrentando la casta religiosa que lo podía mandar a la muerte. Y al final sí, lo mandaron a la muerte y a la muerte de cruz. Pero ¿saben qué? Él fue gozoso y dijo, no soy digno morir como mi Señor. Pónganme cabeza abajo. Fue crucificado cabeza abajo. Esa es la obra del Espíritu, ese es el vigor, el poder para vencer cualquier situación externa o interna. Entonces, después de la muerte y resurrección de Cristo, ellos tuvieron la capacidad dada por el Espíritu que vino a habitar en ellos de entender toda la verdad de Dios. Y comenzaron a ministrar a la iglesia y a escribir las cartas. Existen dos niveles de entendimiento. Uno es natural y el otro es espiritual. El primer nivel comprende lo que las palabras en realidad significan en cualquiera de los idiomas que fueron escritas. Este es un entendimiento natural de la sabiduría humana, que puede tener grandes conocimientos en todos los aspectos, mas no puede entender la palabra de Dios, porque para esta gente que tiene la mente natural, las cosas del Espíritu, las cosas de Dios les parecen locura, y por eso piensan que los que son hijos de Dios, los que profesan una fe, estamos locos. Y el apóstol Pablo dijo, bendita locura. Si me tienen por loco, bendita locura. Entonces, fíjese que la ciencia ha avanzado de tal manera, los científicos han avanzado de tal manera que se ven descubrimientos, inventos extraordinarios. Si vemos profesionales entendidos en sus materias, en lo que estudian, siempre dan un diagnóstico, pero no pueden dar la solución a la verdad, a la realidad de una vida en debilidad, de una vida que se debate en una agonía permanente, tratando de en su fuerza hacer el bien, en su fuerza obedecer a Dios.
Está bien querer obedecer a Dios, querer hacer el bien, claro que sí. Pero llegamos al convencimiento que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que ese intento, ese obstinado orgullo de querer hacer en nuestra fuerza, llega un momento de frustración. Pero la Biblia nos muestra un segundo nivel de entendimiento, que es espiritual. Solo el Espíritu Santo puede hacernos entender al quitar los velos y darnos claridad sobre la verdad eterna. Porque nos establece una nueva creación completa. Nos ha venido a dar la mente de Cristo, una mente de gobierno, una mente del Espíritu, una mente que puede discernir y entenderlo todo. 1 Corintios 2:14 lo explica claramente el apóstol Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No se puede con la mente natural tratar de entender. Ahora, el apóstol Pablo en Corintios 3 nos habla de 4 tipos de personas o de mentalidades. La mente espiritual, la mente natural, que es la persona que no tiene a Cristo, la mente carnal y la mente espiritual. Entonces, nosotros podemos ver, usted dice, ¿cuál es la diferencia entre la mente carnal y la mente natural? La diferencia es que la gente natural, en su estado natural como nació, nunca recibieron a Cristo en el corazón. Por eso es que su naturaleza no ha sido cambiada y no puede entender las cosas del Espíritu. Pero, ¿qué es la mente carnal? El apóstol los retó a los corintios y les dijo, yo quise hablarles como a maduros, pero no puedo, porque ustedes son niños todavía. Tuve que darles leche y no alimento sólido, porque no han madurado. Entonces la mente carnal, ¿cuál es? Esa mente que tiene a Cristo, pero no creció en el conocimiento de esta verdad, no rindió su corazón, no permitió el gobierno del Espíritu y se quedó en un estado. O, como dijimos el anterior domingo, lo que dijo el filósofo Heráclito, lo único permanente es el cambio. Lo que no se mueve, lo que no avanza, retrocede. Todo el tiempo hay un continuo movimiento. Entonces, a eso se refiere la mente natural, la mente del espíritu, la mente carnal. Y aquí esta introducción nos lleva al tema que quiero tocar, que fue el que me cambió ayer el Señor. La batalla espiritual es mi primer punto. Satanás quiere someternos a esclavitud. Cada día los hijos de Dios libramos una batalla en nuestro interior. ¿Sabe por qué? Por el gobierno de nuestra mente y por nuestra posición en Cristo. Usted y yo tenemos una posición de hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos santos, perfectos y completos. Esa es nuestra posición en Cristo Jesús. Y hay una batalla en nuestra mente por el gobierno de la misma y por esa posición. Entonces aquí la batalla no es contra personas, la batalla es espiritual. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 6 lo detalla perfectamente. La lucha, dice, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Entonces,
no es contra personas, es contra espíritus, pero también contra la vieja naturaleza. Los hijos de Dios tienen dos enemigos. El hombre antiguo que ha dominado siempre, que ha controlado su mente y quiere seguir con el control, y el diablo, el enemigo de nuestras almas. Entonces, cuando este enemigo interno no ha entendido las cosas del Espíritu de Dios, puede permanecer en esclavitud, abriendo puertas para que ese enemigo externo que es Satanás nos moleste. ¿Cómo lo sabemos esto? Por la palabra. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. No le deis lugar. O sea, ¿quién es el que le da lugar? Nosotros, ¿no? Para aclarar un poquito. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de la armadura de Dios. Dice: por lo tanto, para estar firmes en esos tiempos de lucha, revístanse de toda la armadura de Dios. Pero cada parte de la armadura nos muestra a una persona, nos muestra a Cristo. Él es el que nos cubre, el que nos guarda de cualquier acechanza, de cualquier mal. Y la primera parte de esta armadura dice, Efesios 6:14, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Fíjese, la parte tan importante de esta armadura es la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. El apóstol Pedro también lo define muy claramente en Primera de Pedro, diciendo: ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué es ceñirse? Cuando algo está flojo, los varones se ponen cinturón, ¿no ven? Cuando algo está flojo, para que no se caiga, para que no... nos ponemos un cinturón, algo que contenga. Entonces, qué importante es Cristo en nosotros, porque Él es la verdad. Y Él dijo: yo soy. Si usted ve en Juan, el gran yo soy que se le reveló a Moisés en el desierto, está revelado en Juan. 7 veces el apóstol Juan habla del yo soy de Jesús. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces podríamos decir, el camino a la verdad que produce, manifiesta la vida, es Jesucristo. Es Él. Así que defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Amados, quien tenga nuestra atención gobernará nuestra mente. Aquí el apóstol Pablo nos da una dirección. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. Necesitamos redireccionar nuestra visión. ¿Dónde estamos mirando? ¿Cuántas veces estamos mirando a nosotros mismos, lo que hicimos mal, lo que no hicimos bien? Y ahí nos perdemos y nos detenemos. Pero la Biblia nos manda a correr una carrera, la carrera de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, desarrollador de la fe. Esto, como es espiritual, es así, pero a ver, corre una carrera mirando para arriba. Pero esto es en el espíritu. Nuestra visión tiene que ser enfocada en la visión de Cristo, porque hay una visión natural que se enfoca en las cosas temporales, pero hay una visión eterna que se enfoca en lo consumado, en lo que ya fue, en lo que ya está hecho. Y nosotros lo vemos en la Biblia. El empleado de Eliseo estaba muy angustiado
porque la función de sus ojos, que es la vista, estaba viendo un ejército que estaba sitiando la ciudad donde estaba él y su jefe. Y dijo, ay Dios mío, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo, un hombre con la visión del Espíritu, le dijo, no tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí podemos ver claramente una visión natural, pasajera, y una visión eterna y consumada. Entonces oró y dijo, Dios, abre sus ojos para que vea. Y dice que inmediatamente fueron abiertos los ojos del empleado de Eliseo. ¿Y sabe qué vio? Brotó pecho el empleado, porque vio justo alrededor de ellos un ejército multitudinario de carros de fuego y ángeles en caballos para custodiar a un solo hombre. ¿Se imagina? Esto es maravilloso, esta vida en el Espíritu. El rey de Siria mandó todo un ejército para prender a un solo hombre que tenía visión y tenía discernimiento, porque no los podían atacar, porque Eliseo sabía dónde iban a atacar, dónde iban a estar. Y el rey dijo, uno de los nuestros es espía del rey de Israel. Y un entendido de ellos le dijo, no, Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y lo que tú dices en tu cámara más secreta, él le avisa al rey. Esta es la vida del Espíritu, el discernimiento. Pero seguimos con... Entonces, si hemos resucitado con Cristo, busquemos, direccionemos nuestra visión, enfoquemos nuestra visión en las cosas del Espíritu, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde esté tu enfoque, ahí va a estar tu tesoro. Ahí va a estar tu corazón. Entonces, amados, Dios quiere revelarse a nuestras vidas para que vivamos en comunión con Él, porque ese fue el propósito de nuestra salvación. Salvarnos del pecado de nosotros mismos para tener comunión con Dios. Para que le conozcamos, le amemos, obedezcamos a su voz. Pero tenemos un enemigo que quiere lo contrario, dividir y someter nuestra voluntad a la mentira, al engaño, porque Él es el padre de la mentira. Esto es una realidad, hay una lucha. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos, ¿qué tipo de lucha libramos? ¿Se ha preguntado alguna vez? Cuando está afanado, cuando su mente está que no se entiende, cuando su alma está en ansiedad o en temor, ¿se ha preguntado qué tipo de lucha libramos o está librando? ¿Cómo debemos enfrentar esa lucha? ¿Qué debemos hacer? Y lastimosamente este tema ha sido muy ignorado, mal enseñado. Y la iglesia se ha ocupado de ver demonios en todos lados y de utilizar el poder para echar fuera. ¿Y saben qué? Esto nunca se ha tratado de poder. Esta lucha no tiene que ver con poder. Esta lucha tiene que ver, es una lucha por la verdad. Esta es una lucha por la verdad. No tiene que ver con poder. Lo fue en el jardín del Edén. No hubo ningún despliegue de poder. Solamente un enemigo que utilizó el engaño para apartar al primer hombre, a la primer pareja de Dios, para separarlos de Él. Entonces la lucha no es por poder. La lucha, el diablo no le importa, no quiere, me va a quitar mi dinero, me va a destruir mi matrimonio. No, lo que quiere es apartarnos de Dios. La lucha es por la verdad, la lucha es por tu posición. Eso es verdad, esa es la realidad de esta lucha.
por la verdad y nuestra posición de lo que somos en Cristo. No lo fue en el Edén. La mujer fue engañada por una mentira, una media verdad, un sofisma, con que Dios ha dicho. Y la mujer le contó, no es verdad. Más bien se van a abrir vuestros ojos y serán como Dios. La mujer se dio al engaño y ha entendido algo. Todo pecado procede de un engaño. Acuérdese, todo pecado procede de un engaño. Por eso es que conocer la verdad, conocer a Cristo, nos hace libres. Así que, qué importante es entenderlo. Y el hombre, en un huerto espectacular que Dios había creado para él, perdió la gloria y la presencia de Dios. Pero en otro huerto, en un desierto, este era en un huerto espectacular, pero en un desierto donde no había nada, y Jesucristo estaba en debilidad. 40 días en ayuno y oración. Y al último día de su ayuno, en el momento de mayor debilidad, viene el engañador, el tentador, y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si nos damos cuenta, ahí fue una lucha por la posición, una lucha por la verdad. Y si nos damos cuenta, Jesús no hizo ningún despliegue de poder. Ha podido mandar a sus millares de ángeles que pulvericen al maligno. Pero no hizo alarde, no hizo ningún despliegue de poder. ¿Sabe cómo venció? Escrito está. Escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? ¿Qué contenido tiene la palabra que sale de la boca de Dios? Verdad. Por eso Jesús les dijo, ustedes que han creído en mí son mis discípulos. Si permanecen en mí, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo, la verdad está revelada en su palabra. Por eso es que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué importante es conocer al Hijo, conocer a Cristo. Entonces, la batalla es por la verdad. Sin embargo, hemos visto una iglesia distraída, echando fuera a un enemigo vencido, que lo único que hace es distraerlos. Él muy feliz que lo echen, porque ni siquiera tienen autoridad para echarlos, es en su mente. Feliz que lo echen, porque los está distrayendo y envolviéndolos en un engaño, para que no conozcan la verdad, a Cristo, su posición, de esta gran obra maravillosa. Y lo peor de todo, perdiendo el tiempo, quedando en un estado de inmadurez, sin entender el motivo de la lucha. La batalla se libra en nuestra mente por la verdad, pues cuando conocemos la verdad, esta verdad nos gobierna. Gobierna todo nuestro ser, estableciéndonos en la libertad del Hijo. Punto 3. Si la batalla es por la verdad, ¿qué verdad Satanás no quiere que conozcas? ¿Cuál es la verdad que él no quiere que conozcamos? Vamos a ver en 2 Corintios 4. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, o sea, el servicio de ministrar la palabra, no desmayamos. Antes,
bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El enemigo, porque el hombre le entregó cuando decidió desobedecer a Dios toda la autoridad. Usted puede decir, usted está diciendo una herejía. No estoy diciendo una herejía. Mateo 4 lo dice en la tentación. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí me han sido entregados. ¿Qué contestó Jesús? Escrito está, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Amados, ¿qué es lo que está cegado en la mente natural? El entendimiento. Por eso es que hemos venido diciendo una verdad muy entendible. El problema de la humanidad está en poseer sin entender. Y el problema de la iglesia también, que pierde el tiempo echando fuera demonios sin entender ni siquiera el motivo de su lucha. ¿Cuántas veces estamos echando fuera demonio de mentira? Oiga, el viejo hombre ha establecido fundamentos dentro de nuestra alma que van a orientar nuestra conducta. Porque cuando el hombre se vio desnudo, descubierto, sin la gloria de Dios, Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? La mujer que me diste me engañó. Y la mujer que dijo, le echó la culpa: la serpiente me engañó. Y así sucede hoy. Alguien más tiene la culpa. Y los cristianos no renovados en el espíritu, la culpa siempre la tiene el diablo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero damos gracias a Dios por el Espíritu Santo. Amados, de verdad que fuera de nosotros sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, sin su intercesión, esa ayuda que aboga por nosotros, que nos fortalece en nuestro ser interior. El Espíritu Santo, aparte de todo lo que es extraordinario, hay algo que hace que nos cambia la vida. ¿Sabe qué? El Espíritu da convicción de la verdad de nuestra salvación. Presta atención en esto porque es muy importante. Los pesos y las culpas y todo, cuando entendemos esto, va a salir. Jesús dijo antes de ir a la cruz, Juan 16, 7 al 8, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, aquí tenemos que notar bien, no dice de los pecados, dice de pecado. Juan el Bautista habló cuando vio a Jesús, a su primo, y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Y aquí Jesús mismo lo está diciendo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cuál es el pecado? A ver, dígame a alguien, por favor. ¿Cuál es el pecado? Soy muy mentirosa. El adulterio. El robo. A ver, por favor. Mentira. Entonces, esos son varios pecados. Y ese es el producto de una fábrica de pecado. Entonces, ¿qué vino a hacer el Espíritu Santo? A convencernos que yo puedo estar luchando y fortaleciendo más bien lo que quiero dejar en mis fuerzas. Si soy mentirosa, no voy a mentir, no voy a mentir. Si hay orgullo, si tengo ira en mi corazón, que es una emoción y que todos la tenemos, pero si soy muy afecta a enojarme de todo, voy a contar hasta 10 para no explotar. Es ponerle un bozal al perro. Se lo saca el bozal y después va a ladrar y va a morder. Entonces, amados, no se trata de eso. Vino a cancelar la fábrica de pecados, la fábrica del pecado. Y mi pregunta, ¿de qué pecado el Espíritu nos va a convencer? ¿Será que si no mentimos, que no robemos, no hablemos malas palabras, que ahora se escucha mucho y se oye feo? Sí. Pero lo primero que nos tiene que convencer es el pecado de la incredulidad, de no creer que esa obra poderosa y el sencillo hecho de decirle a Jesús, entra en mi corazón, Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador, hace la diferencia y trae la transformación. El sencillo hecho de recibir a Cristo y de creer en Él y de permanecer con la ayuda del Espíritu creyendo en Él. Entonces, porque podemos dejar de hacer esto o aquello, pero la fábrica de pecado seguirá produciendo pecado. Y ahí maquillamos la imagen. Solo Cristo da la salvación en la cruz por gracia y la recibimos por la fe. La recibimos cuando creemos. Y ahí viene el descanso. No es tu obra. Eso es orgullo. La humildad es creerle a Él, que es una obra completa. No por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Entonces, mis amados, la última producción de la fábrica de pecado es la cruz. Esto me lo dio el Espíritu. Y le dije, por favor, Espíritu, anotalo, porque no tenía con qué escribir ese momento. La última frontera del pecado es la cruz. Esto lo escuché. El pecado que condena no son las obras de pecado, es la incredulidad en el que nos libró de la naturaleza de pecado. Aquí Juan 3, 17 y 18, Jesús lo declara con una profundidad y claridad, pero ni aún así la gente puede entender si el Espíritu no les revela. Pero hoy el Espíritu está en nosotros y nos está revelando. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde está el pecado, amados? En no creer en esta obra completa de la cruz. Entonces, la otra palabra es primero de pecado y la otra palabra que nos convence el Espíritu es de justicia. Y dice, de justicia por cuanto voy al Padre. ¿Qué nos quiere decir esto?
significa que el Padre le había dado una misión al Hijo para cumplir. Y en la cruz, cuando Él dijo, consumado es, esa palabra es tetelestai, que significa hecho está, consumado es. La obra que me diste, el trabajo que me diste hacer, está realizado. La deuda está pagada. Tetelestai, la deuda está pagada. Esto es espectacular, amados. No le debes nada a Dios, porque otro te pagó la deuda. Otro tomó tu lugar. Y ese otro es Cristo Jesús el Señor. Entonces, la justicia que salva es porque voy al Padre. Puede ir al Padre porque la obra de la cruz fue terminada. Y esto permite la venida del Espíritu Santo a nuestro corazón. Les conviene que me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. Fíjense este trabajo sincronizado. Dios Padre como Creador, Cristo el Salvador y el Espíritu Santo el Consolador, el que nos guía a toda la verdad. Jesucristo vino a revelar a Dios como Padre, a revelar la paternidad, el abrazo del Padre. Pero también eso, el Espíritu Santo nos lo revela, porque dice, no nos ha dado un espíritu para estar otra vez en esclavitud, sino un espíritu que clama, Abba Padre. Entonces, para poder entender lo que el apóstol Pablo pudo entender por el Espíritu y ahora nosotros estamos entendiendo por el Espíritu, nos vamos a 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué va a hacer usted cuando su carne le diga, mira lo que hiciste, mentiste otra vez, fallaste? ¿Qué va a contestar usted? Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y me voy a concentrar en conocer esta verdad, porque esta verdad, esta obra del Espíritu en nosotros es la que es incompatible con el pecado. Amados, agarren esto. La nueva creación que usted tiene es incompatible con el pecado. Por eso es que ayer charlábamos de una forma espectacular y decía Juan Carlos, ya uno no puede mentir, porque es la naturaleza nueva que tenemos, la naturaleza del Espíritu, que es incompatible con el pecado. Y el Espíritu Santo es detallista, es el que hace la obra fina. En su detalle va operando día a día, nos va convenciendo, va trayendo orden a nuestras vidas. Entonces nos vamos a entender la justicia nuevamente y la gracia. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de su justicia. Qué maravilloso, amados. Pero nuestro obstinado orgullo pretende hacer las cosas bien, pero sin Dios. Esto tiene que ver, permitirle al Espíritu gobernar nuestras vidas, para que Él pueda fluir, para que Él pueda guiarnos, para que Él pueda operar.
Y la tercera palabra que dijo Jesús de que nos tiene que convencer es: por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Por qué el ser humano puede decidir en todas las decisiones morales? Ahora, hablamos el anterior domingo. Dios nos creó libres para decidir con un libre albedrío, pero había puesto por su espíritu una habilidad moral en nosotros para no hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y eso se cortó, eso se perdió. Así como en las aves pone una habilidad natural para volar, en los peces una habilidad natural por sus bronquias para permanecer debajo del agua, en el hombre puso una habilidad moral para no pecar contra él. Pero le dio libre albedrío y él decidió. Ahí nos muestra que esto, cuando Dios dice algo, hace algo, es verdad. Decidió ir en contra de lo que Dios le había dicho. Entonces, pero ahora, ¿por qué el ser humano puede decidir por la verdad en el nuevo pacto? Estoy hablando por la verdad en el nuevo pacto. Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado y vencido. El enemigo actúa engañando a personas que no creen, pero también lastimosamente a los hijos de Dios que no permiten el gobierno ni la guía del Espíritu. Entonces, mi punto 3, ya estamos para... El pecado de los nacidos de nuevo, ¿cuál es? Errar al blanco. Al no permitir el gobierno del Espíritu y seguir en la inmadurez sin obedecer a su voz. No debemos parar en nuestra posición en Cristo. Esta lucha es derribando argumentos y todo orgullo que se levanta en contra de conocer a Dios. Acuérdese que la lucha es por la verdad, para que no conozcas a Dios y para que salgas fuera de tu posición. Porque conociéndolo a Él vas a conocer más quién eres, en dónde estás parado, en una plataforma de victoria, a pesar de... Y dice 2 Corintios 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ahí podemos nosotros ver que podemos seguir dándole gobierno a ese viejo hombre que ya fue clavado en la cruz. Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, un capítulo que, si solo existiera ese capítulo, fuera maravilloso, porque está toda la obra de la cruz. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y muchas veces el ocuparnos de la carne tiene que ver con lo que yo puedo hacer para agradar a Dios. Ese es el verdadero pecado que hablaba el apóstol Pablo. Porque todos querían volver a la ley, hacer las cosas por su fuerza para agradar a Dios. Entonces, Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué significa esto? Separación de la vida, que es Dios. Mas si por el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y mi punto 4, el Espíritu nos convence de la nueva ley que gobierna en el reino. La ley del Espíritu de vida. Si usted lee Romanos, los primeros 3 capítulos son devastadores. Ahí nos condena a todos. Dice que no hay justo ni a un uno. Todos están condenados.
nos condena a todos. Pero después, esto es glorioso, después entiende la obra de la cruz, porque él tenía luchas y él decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta que llegó a la conclusión por la revelación del Espíritu y dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, el único que lo hizo. Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación, por favor repita, ninguna condenación hay para ti, amados, si estás en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no quieren en sus propias fuerzas hacer las cosas, estar bien delante de Dios, los que se rinden y se humillan y dicen, Señor, perdón el orgullo, no lo puedo hacer, ayúdame. Y es algo maravilloso cómo Él lo hace. Y aquí viene lo que me rescató hace muchos años. Alguien me dijo, tú tienes idolatría por una persona. Y yo no lo había entendido así, pero parece que era. Porque mi enfoque estaba. Y ese es un pecado. Esa es una obra del pecado que Cristo ya nos libró. Pero ese no lo entendemos. Y me vino tal convicción, me puse en ayuno, en oración. Iba una semana y yo así hincada llorando. Perdóname, no lo entendía, Señor, pero ¿cómo pude poner a alguien antes que a vos? Perdóname. ¿Y sabe qué? No podía. Era una cosa que, el orgullo de querer en la fuerza. Y estaba hincada así. Y por la obra de Dios, estaba viviendo donde una amiga ese tiempo. Apareció un libro a mi lado y de pronto mis ojos se fijaron en un versículo escrito en ese libro. ¿Y sabe cuál era el versículo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabe qué? Se acabó el llanto. Salté y comencé a adorar a Dios. Fui liberada de la culpa, de la condenación. Porque eso es lo que hace el Espíritu. No permitas estar en culpa y condenación. Levanta tu testimonio. Yo soy la justicia de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Esa es mi posición. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Perdió el pecado. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que le da fuerza al pecado? La ley. Entonces no traten sus fuerzas. Ríndase a la gracia, a la fe. Aceptemos por la fe la gracia de nuestra salvación. Y ahora, el Espíritu nos da la vida del Hijo. Nos revela la vida del Hijo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice 2 Corintios, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. ¿Qué vida? La vida del Hijo. Te comunica la vida del Hijo. Esa vida Zoe, superlativa, esa vida eterna, esa vida que ha vencido, esa vida que es más que vencedora. ¿Cuál es tu lucha? ¿O cuál es la naturaleza de tu lucha? Es por la verdad de quién eres en Cristo. El camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino
ahora que el Espíritu Santo da vida. Amados, necesitamos alegrarnos y fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza y en esta salvación tan grande. Y el punto 5, la unción del Espíritu está en nosotros. ¿Qué es la unción? La manifestación del amor y poder de Dios a través del Espíritu para ayudarnos, para capacitarnos, para fortalecernos, a hacer lo que en nuestras fuerzas no podemos. Dice Primera de Juan, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esta unción pudre el yugo de la esclavitud, de los fundamentos del viejo hombre, quitando velos y renovándonos en la verdad. Y Isaías 10, 27. Quise cerrar con este versículo porque el Espíritu Santo me lo dio hace 3 días atrás, que dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz se pudrirá a causa de la unción. La unción del Espíritu pudre el yugo de una esclavitud, de una naturaleza que nos ha gobernado desde que nacimos. Esa es la obra de la unción del Espíritu. Pudre los yugos de esclavitud, renueva la mente con la verdad. ¿A dónde te lleva la unción? A una vida de fe en la verdad de la palabra, porque la fe va en aumento cuando la palabra de Dios es revelada, es oída, es entendida y nos va a llevar a una madurez, a correr esta carrera que todos tenemos por delante. ¿A dónde te lleva la unción? A una vida de fe, a una vida de justicia. Eres justo no por tus obras, por la obra de Cristo, de uno solo. ¿A dónde te lleva la unción? La unción nos lleva a permanecer en Él. ¿Sabe por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer.